Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con el tema de hidrostática. Ya vimos algunos de los fenómenos de bulto, los fenómenos que tienen lugar en el volumen. Sin embargo, en nuestra disposición hidrostática, la más simple, que es la de la maquinita que tiene un líquido en reposo en su interior, es decir, un contenedor con un poco de líquido, también existen fenómenos de superficie. Los fenómenos de superficie son los que acontecen en la interfase entre dos fases de una sustancia o de varias sustancias. Puede ser dos fases de una misma sustancia, agua y su vapor de agua, o pueden ser fases de diferentes sustancias. La manera de clasificarlos es decir que estamos hablando de la interfase, por ejemplo, sólido-líquido, o la interfase líquido-gas, o la interfase sólido-gas, o bien la interfase líquido, otro tipo de líquido, y así sucesivamente. Es decir, estaremos en la interfase. En la interfase se va a formar una pequeña película que va a separar las fases. Así, por ejemplo, en nuestro dispositivo, aquí, podemos suponer que aquí tenemos un líquido, cualquier líquido, y aquí tenemos un gas. Cualquier gas, puede ser el mismo vapor de este líquido aquí, o puede ser cualquier otro. Aquí en la interfase, esta es la interfase, se va a formar una pequeña película como resultado de las atracciones entre las partes internas del líquido. ¿Qué quiere decir esto de las atracciones entre las partes internas del líquido? Vamos a explicar esa teoría molecular de lo que se denomina tensión superficial. Primero, quizá deberíamos de explicar algunos fenómenos que tienen que ver con la tensión superficial, pero no, vamos a empezar explicando la teoría de la tensión superficial, la teoría microscópica de la tensión superficial. Nos vamos a imaginar que el líquido está estructurado como una serie de moléculas que forman una estructura altamente simétrica. Voy a poner como si fuese una red de este estilo, una red cuyas celdas son cuadritos. Voy a suponer que así están acomodadas las moléculas. La rayita que estoy poniendo es la atracción electrostática entre ellas, o la repulsión electrostática entre ellas. Y ahora veremos por qué eso en realidad, mientras estemos dentro, no va a influir. Miren, el modelo es el siguiente. Esta partícula de aquí va a sentir la atracción de esta, 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 pero debido a que la disposición es simétrica, esta fuerza se contrarresta con esta con esta y así sucesivamente. Por lo tanto, todas se mantienen mientras existan alrededor de ellas una disposición geométrica simétrica que anule las fuerzas, pues obviamente habrá estabilidad y no pasará absolutamente nada. ¿Dónde empieza a pasar algo? Cuando vamos hacia arriba, estas partículas de aquí, digamos esta, va a sentir la atracción de esta, 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 pero la fuerza neta resultante, como ya no están acá arriba las partículas que generaban la que permitían que se contrarrestaran todas las fuerzas, ahora sí va a haber una fuerza neta hacia abajo, fuerza neta atractiva hacia abajo, va a haber una fuerza neta atractiva. Entonces todas estas van a estar, como quien dice, estiradas, va a haber como un estiramiento de las partículas que hay en la superficie. Podemos escribir eso, podemos decir, hay una suerte de estiramiento en la superficie
y ese estiramiento es lo que va a denominarse tensión superficial. Existe entonces, un, vamos a llamarlo así, estiramiento en la superficie. Como resultado de la configuración asimétrica que acontece ya cerca del cambio de fases. Mientras estamos en la misma fase, pues no acontece, pues prácticamente no pasa nada. Están todas en reposo. Bien, ese estiramiento es cuando aparecen los llamados fenómenos y siempre ponen la siguiente estructuración. Supongan un alambre con forma de U. Aquí colocan otro alambre que pueda ser móvil. Aquí lo ponemos, alambre móvil. Y llenan esto con una película de jabón. Es decir, preparan este dispositivo, le ponen una película de jabón y lo que va a pasar es que esto se va a empezar a contraer. Es decir, va a poder realizar un trabajo. Si colocáramos aquí un cierto peso, esto lo podría levantar o se podría equilibrar con ese peso. Entonces existe, por lo tanto, una fuerza. Esa es la demostración y esta es la explicación desde el punto de vista de una teoría molecular de por qué aparece un estiramiento en la superficie. A ese estiramiento, a esa tensión, se le va a llamar tensión superficial. Al estiramiento se le denominará tensión superficial. Tensión superficial. La letra para indicarla va a ser la letra sigma. Sus unidades, voy a poner aquí estos dos cuadritos, este corchete cuadrado para indicar que estoy viendo las unidades. Sus unidades van a ser Newton por metro. Es decir, tiene unidades de fuerza por unidad de longitud. Así es que lo podemos definir así. Fuerza entre longitud. ¿Qué longitud? La longitud para formar una superficie. ¿Pero a qué longitud nos referimos? ¿Por qué la definen como fuerza por unidad de longitud a la tensión superficial? Bueno, eso es muy interesante de explicar. Miren, tenemos una superficie, dado que es un fenómeno superficial, tenemos aquí una superficie y vamos a hacer la siguiente construcción geométrica para darnos una idea de lo que se quiere decir. Vamos a suponer que es una superficie física y que tiene un pequeñísimo grosor, así tiene un pequeñísimo grosor. Vamos a atravesar un plano imaginario de esta manera, así. Y vamos a atravesar otro plano imaginario de esta manera. Porque es una superficie, podemos atravesarle este triedro, formar este triedro y tenemos por aquí, miren, este va a ser un plano. En este plano, cuando atravesamos la superficie, vamos a tener un corte transversal que nos va a permitir ver la superficie de esta manera. Y en el otro plano, pues vamos a tener otro corte transversal que nos va a permitir ver la superficie de esta manera. Es decir, aquí, este plano nos va a proyectar cómo se ve la superficie así y nos va a permitir ver cómo se está viendo la superficie de esta manera. Entonces, vamos a tener, como quien dice, curvas. Vamos a tener dos curvas, por decirlo así, en la superficie como resultado de la intersección de esta superficie con los planos. Una de esas curvas está en uno de los planos, esta, le vamos a llamar gamma 1, y la otra, su corte transversal, gamma 2. Esas van a ser las curvas que se van a formar. Cuando las superponemos, se verían más o menos así. Aquí tenemos a gamma 1 y aquí tenemos a gamma 2. Esta curva va por esta cara, así, y esta va por el otro sentido. Nos imaginamos la superficie y le ponemos algo así, ¿sí? Esta es una de las curvas y esta es otra de las curvas. Ahora imagínense que este cuadrito lo vamos deformando, formamos la superficie y tenemos nuestras curvas. Aquí estas son rectas y aquí son curvas. Esa es la gran diferencia cuando ya tenemos una superficie que se va construyendo. Ahora bien, vamos a deducir las ecuaciones fundamentales de este fenómeno. Bueno,
no necesariamente fundamentales, del fenómeno de la tensión superficial, que ya definimos como fuerza por unidad de área. Entonces, el trabajo para formar área, voy a recordarlo, porque lo dije mal ahorita, la tensión superficial es fuerza por unidad de longitud. Fuerza por unidad de longitud. Así. Nuevamente lo pongo aquí. Fuerza por unidad de longitud. Entonces la fuerza no es otra cosa más que la longitud por la tensión superficial. El trabajo para formar área sabemos que es fuerza por distancia recorrida. Vamos a ponerle aquí L0. Fuerza por una distancia recorrida. Entonces, si sustituimos esto aquí, nos va a quedar que es sigma por L0, y esta es el área. Entonces, el trabajo para formar área es sigma por el área que se va a formar gracias a esa tensión que está aconteciendo. Bien, esa es la fórmula para el trabajo. Vamos ahora a ver cómo encontramos las ecuaciones que van a describir al fenómeno de la tensión superficial. Para eso vamos a hacer uso y abuso de algunos gráficos y abuso de ellos, porque vamos a suponer siempre que son tan pequeños que, bueno, pues vamos a introducir el concepto ahora de radio de curvatura. Radio de curvatura. Tenemos una curva, una trayectoria, es la gamma 1, y la curvatura se calcula trazando pequeños circulitos. Aquí. Trazamos pequeños circulitos, y todos esos circulitos se les puede trazar un radio. Aquí pues necesariamente son diferentes, porque la curva puede tener, bueno, mucha ondulación. Entonces, esto se llama el radio de curvatura, y este se llama el círculo de curvatura. Eso es como medimos la curvatura de las superficies. La curvatura, pues, se entiende como el inverso del radio de curvatura. Curvatura. Así la vamos a entender. No vamos a explicar cómo se calcula esto con ayuda de la geometría diferencial. Vamos a dejarlo en un cálculo cualitativo, porque a final de cuentas, dado lo elemental de este curso, vamos a utilizar siempre figuras geométricas muy sencillas que se van a reducir a circunferencias. En una circunferencia, su radio de curvatura es exactamente el radio de la superficie. Digo, el radio de la circunferencia. Ahora bien, si tenemos una esfera, yo creo que en una esfera es muy fácil ver. Aquí tenemos una circunferencia y aquí tenemos una esfera. Nosotros podemos ver de inmediato que podemos trazar un radio para esto y otro radio para esto en una esfera. Dos radios de curvatura. Obviamente son iguales porque, como es una circunferencia, tiene la misma curvatura en todas direcciones. Si fuera un elipsoide, tendría ahora sí sentido poner los dos radios diferentes. Los radios de curvatura de un elipsoide son necesariamente su eje mayor y su eje menor. Ese es un ejemplo de lo que entendemos, pues, por radio de curvatura. ¿Cómo nos va a servir esto para calcular las ecuaciones de la teoría de la tensión superficial? Una teoría requiere ciertos supuestos. La teoría que estamos utilizando aquí es, por supuesto, la mecánica clásica, y estamos introduciendo algunos elementos geométricos como el de curvatura. ¿Por qué nos interesa introducir esos elementos geométricos como el de curvatura? Muy simple. Vamos a tomar un corte transversal y vamos a colocar aquí una curva, y vamos a colocarle aquí su círculo de curvatura. Cuando digo que vamos a abusar de las cosas es porque aquí está el radio de curvatura R1. Aquí vamos a suponer que nuestro sistema de referencia lo colocamos de modo tal que esta es la coordenada X y hacia arriba va a ser la coordenada Y, o podemos colocar hacia arriba, hacia acá va a ser la coordenada y hacia arriba va a ser la coordenada Z. Hacia acá la coordenada la coordenada Y saliendo, como quien dice, y la coordenada Z subiendo. ¿Qué es lo que nos va a interesar de esto? Bueno, vamos a suponer que es una curva tan pequeña que el círculo de curvatura deja de ser un círculo y se puede asimilar a un triángulo. Ya, así. Vamos a ver qué pasa
si existe una pequeña deformación de este estilo. ¿Qué pasa? Esta coordenada de aquí, esta longitud de aquí crece por un pequeño incremento. X más delta X. Se ve que es más grande, ¿no? Creció. El radio de curvatura va a ser R1 más delta R. Creció un poquitito. Entonces, de aquí vamos a sacar una relación fundamental que va a ser por triángulos similares. El triángulo este triángulo que tengo aquí es similar a este triángulo un poco más grande. Y que sean similares significa que para ellos vale la siguiente relación. R1 más delta de R1. ¿Por qué le voy a poner R1? Porque estamos sobre una superficie. Este es nada más un corte transversal. También hay una coordenada Y y van a valer exactamente las mismas relaciones. Y ahora les voy a explicar qué es lo importante de esto. Bien, entonces, hacemos las operaciones. Este se multiplica por este se multiplica por este. Multiplicamos este, R1 más delta R, así. Y este lo multiplicamos por este y nos queda R1 por X más delta X. Hacemos las operaciones y nos va a quedar R1 más X delta R igual a R1X más R1 delta X. Este y este se van. Y nos queda la siguiente relación. X delta R es igual a R1 delta X. Despejamos delta X. Delta X va a ser igual a X delta R entre R1. ¿Qué es lo importante de esta relación? Esta relación, y nuevamente vamos a seguir haciendo abuso de lo pequeñísimo, de lo infinitesimal, del razonamiento infinitesimal. Vamos a suponer que esta relación vale para una de las direcciones de la superficie, la dirección que llamamos X, y vamos a suponer que también vale para la dirección Y. Hacemos exactamente la misma construcción, pero con otro radio de curvatura, porque en una superficie, como ya lo expliqué, son dos radios de curvatura. Vendría el otro por acá, vendría el otro por acá y este por acá. Cortaríamos la sección transversal y lo veríamos así de este lado, así este lo vemos así. Entonces tenemos estas relaciones. ¿Para qué nos van a servir estas relaciones? Muy simple. Cuando cambiamos de aquí a aquí, imaginemos que tenemos un globo. Esta es una forma más general. Bueno, es un globo. Entonces un globo pues es necesariamente más o menos, voy a suponer que es esférico. Yo tengo aquí un globo y tiene su área. Lo inflo el globo y va a crecer y por supuesto va a crecer el área. Entonces a mí me interesa calcular la diferencia entre las áreas. Ese crecimiento puede ser porque hay una fuerza interna que mueve, que empuja la superficie. Entonces esa fuerza que empuja la superficie en mi globo, pues yo puedo calcular la diferencia y voy a ponerlo así. La diferencia entre las superficies es la superficie deformada menos la superficie no deformada. Recordando lo que vimos en teoría de la elasticidad, la superficie deformada menos la no deformada. Puede deformarla cualquier fuerza. En este caso yo supuse que es un globo que está deformado por el aire que yo inflo, que genera una fuerza en todas direcciones, que es normal. Entonces tengo esto. ¿Cuánto vale el área? El área, vamos a suponer, en este caso es un área infinitesimal. Esta vale X más delta X, Y más delta Y, porque es un área chiquitita, menos XY. El área original más el área deformada. Aquí sufrió la deformación por esas fuerzas normales que les digo. Hacemos las operaciones. X por X, XY, este por este, más X delta Y, más Y delta X, más delta X, delta Y, menos XY. Este se va y este lo suponemos. Por eso les digo que abusamos aquí de todo. En los cálculos elementales siempre se utilizan las fórmulas más complicadas, que son las fórmulas de los infinitésimos. Y algunos pedagogos creen que utilizar infinitésimos en lugar de utilizar cálculo normal de Weierstrass aritmético es más sencillo. Bueno, hacemos eso, despreciamos los infinitésimos de orden superior, porque son muy chiquitos, y nos queda que la variación del área se va a poder escribir como X delta Y más Y delta X. Nosotros ya sabemos cuánto vale para nuestra superficie.
que es la que estuvimos calculando ahorita, esta delta X nos queda, sustituimos el delta Y, perdón, el delta Y, lo sustituimos aquí y nos queda XY por delta R entre R2 más XY por delta R entre R1. Y nos queda lo siguiente, XY por 1 sobre R2 más 1 sobre R1 que multiplica a delta R. Eso es lo que nos queda para la variación del área. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir para calcular cuando nosotros formamos área, necesariamente estamos implicando una presión. Nosotros recordemos que el trabajo, como ya dijimos, se puede ver como la variación en el trabajo es la variación en la presión. Recordemos que el trabajo es fuerza por distancia. Vamos a ponerlo pues todas las fórmulas. Vamos a poner el trabajo es fuerza por distancia. Cuando introducimos la tensión superficial, esto nos queda como tensión superficial por área. Y nosotros sabemos que la fuerza se puede escribir, la fuerza se puede escribir como presión también por área, presión por área. Entonces, aquí una presión en el área como resultado de una fuerza o una presión que hubo. Vamos ahora a calcular o a relacionar la presión con nuestra formulita. Entonces, aquí nosotros vemos que el trabajo de esta fórmula de aquí y de esta fórmula de aquí, el trabajo es lo mismo que presión por longitud, área L. Entonces, nosotros podemos decir que cuando hay una tensión superficial, también es igual a esto y tenemos esta fórmula. Ahora bien, en realidad estamos hablando de variación de la presión. Por eso le voy a poner aquí un delta para indicar que hay una variación de la presión en la formación de esta área. Entonces tenemos que delta P por área por L. En este caso, lo que estamos trabajando lo vamos a escribir como delta P, el área es XY y la L que recorrimos es delta R. Entonces esto va a ser igual a sigma por la variación en el área, por lo que hemos estado calculando es eso. Entonces nos queda sigma por XY por delta R por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y de aquí sacamos que la variación en la presión es lo mismo que esto por 1 entre R1 más 1 entre R2. Volveré sobre este en el siguiente video. Esta se llama fórmula de Young-Laplace. Gracias.